La Corte Constitucional admitió el pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, pero lo hizo únicamente por un cargo relacionado con el delito de peculado. Así también los magistrados llamaron la atención a la Asamblea por la falta de prolijidad en la presentación de este tema. Pasadas las 21:30 del miércoles, el país finalmente conoció la decisión de la Corte Constitucional. La más alta magistratura del país concedió el dictamen favorable que requería la Asamblea Nacional para llevar a juicio político al presidente Guillermo Lasso. Los jueces Joel Escudero, Carla Andrade, Daniela Salazar y Alejandra Cárdenas apoyaron la tesis propuesta por sus colegas Richard Ortiz y Ali Lozada, quienes recomendaron admitir el juicio político contra el primer mandatario, y con ello consiguieron los 6 votos necesarios para su aprobación. Mientras que el voto salvado, es decir, quienes difirieron, fueron los jueces Enrique Herrería, Carmen Corral y Teresa Núquez. La solicitud de juicio político planteaba 3 cargos en contra del presidente Lasso, 2 por concusión y 1 por peculado. Pero la Corte admitió solo el último delito. Con relación a la concusión, los magistrados señalaron que se encontraron contradicciones, por lo que no se cumple con el criterio de coherencia narrativa y de un mínimo de verosimilitud, mientras que respecto del delito de peculado, señaló: no incurre en incoherencias, no se refiere a hechos manifiestamente falsos o imposibles, ni notoriamente infundados que le lleven a incumplir el criterio de verosimilitud mínima. En consecuencia, es admisible que la Asamblea Nacional formule un juicio político en contra del presidente exclusivamente por este cargo. El dictamen además dedica un par de párrafos a llamar la atención al legislativo, esto por incluir temas ajenos a la solicitud de juicio político y por su falta de prolijidad. Pese a ello, termina ratificando el procedimiento llevado a cabo por el CAL. Y con respecto a la insinuación de la Asamblea de que la muerte cruzada no podría ser utilizada durante la tramitación del juicio político, la Corte Constitucional dijo que no le corresponde en este momento pronunciarse sobre aquello. Los votos salvados de los 3 magistrados, en cambio, se centraron en la discusión de procedimiento, señalando que encontraron demasiados errores de forma, por lo que no ameritaba analizar las acusaciones. Así, ahora el trámite pasó nuevamente a manos de la Asamblea Nacional. Así es, la Asamblea Nacional ya tiene la resolución de la Corte Constitucional. El Consejo de la Administración deberá pasar el trámite a la Comisión de Fiscalización para que empiece el proceso. La Asamblea Nacional fue notificada la noche de ayer, aproximadamente a las 11 de la noche, por parte de la Corte Constitucional. Allí ya entregó este dictamen de admisibilidad de la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso. Con esta información, el presidente de la Asamblea Nacional ya ha convocado al Consejo de la Administración Legislativa para este viernes a las 9:30. Allí van a conocer de este fallo de la Corte Constitucional, y lo que harán y lo que cabe específicamente es pasar ya el trámite a la Comisión de Fiscalización para iniciar todo este proceso que podría llevar de 30 a 45 días. Les contamos más. El dictamen de la Corte Constitucional llegó al Legislativo, y lo siguiente es que este viernes el Consejo de la Administración Legislativa conozca esa resolución e inmediatamente la pase a la Comisión de Fiscalización. En la Comisión de Fiscalización únicamente deberemos tramitar las pruebas referentes al presunto y disparatado peculado que hubiese cometido el presidente de la República por un contrato que se suscribió en el 2018, en la época de Lenín Moreno, y que la Contraloría se pronunció en su momento. Los 9 miembros de esta mesa legislativa serán los que escuchen a las partes, analicen las pruebas y emitan un informe con una recomendación, ya sea de dar paso al juicio o archivarlo. Para todo eso se requiere de 5 votos. UNES y el PSC tienen 4 votos, y a veces con ellos vota el independiente Bruno Segovia. El informe que salga de la Comisión de Fiscalización y Control Político, sea que tenga votos a favor o en contra, tiene que obligatoriamente llegar al Pleno de la Asamblea. Tiene que entender el país que el juicio político en esencia se sustancia en el Pleno de la Asamblea. El oficialismo ha mencionado que Lasso acudirá a defenderse. Esa es una decisión final que tiene el presidente de la República. Tomará él, las decisiones finales sobre el tema, pero hemos dicho que nosotros acataremos hasta el final el dictamen constitucional. Mientras tanto, para llegar a concretarse su destitución, además de las pruebas, se requieren de 92 votos. Yo dije alguna vez que había un preacuerdo. Ojalá que se mantenga ese preacuerdo. Los que firmamos
participamos primero en el informe y luego los que firmamos como proponentes del juicio político. Pachacútec también. Pachacútec hará un análisis. Pachacútec está aquí precisamente para hacer respetar los derechos de las grandes mayorías, y eso implica de que aquí existe una seguridad jurídica, y esa seguridad jurídica también nosotros somos los guardianes de que se cumpla. Según el procedimiento legislativo, de 30 a 45 días tomaría todo este proceso de juicio político. La Comisión de Fiscalización tiene otras solicitudes que posiblemente deberán ser suspendidas para tratar el que se ha presentado contra el primer mandatario. Y bien, los miembros de la Comisión de Fiscalización están a la expectativa ya de la notificación, que seguramente será mañana mismo, una vez que el CAL conozca de este dictamen, y luego de eso pues la Comisión de Fiscalización se reunirá para abocar conocimiento, y con esto ya empiezan a correr los plazos. Y varios ministros están reunidos a esta hora con el presidente de la República, analizando los caminos a tomar frente al juicio político. Efectivamente, se ha dado bastante movimiento en los exteriores del Palacio de Carondelet desde muy temprano. Han llegado miembros del gabinete. Actualmente están reunidos para analizar la situación política del país. Esto luego de que la Corte Constitucional dio luz verde para que se realice este juicio político en contra del primer mandatario en la Asamblea Nacional. Varios ministros de Estado han reiterado su apoyo al presidente de la República. Dicen que les sorprende la decisión de la Corte Constitucional, pues el documento presentado por la Asamblea tenía varios errores. Incluso el presidente hoy tenía una agenda para entregar la rehabilitación de la vía Latacunga-La Maná, sin embargo la suspendió para poder realizar esta reunión. Escuchemos lo que dijeron varios de sus ministros. Total apoyo, creo que el secretario jurídico ha hecho un análisis absolutamente claro del tema legal. Ahí se ven un montón de situaciones raras que sería bueno que el país lo conozca. Nosotros vamos a conversar con el presidente, ver qué es lo que nos dice, pero el gabinete está muy unido. Sobre el fondo de este juicio político, que asegura que en 2 ocasiones el exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán, le advirtió al presidente de la República sobre irregularidades en el proceso de contratación para el transporte de petróleo con la empresa Amazon Tanker Pool Company, y que incluso había un informe de Contraloría que decía que se podrían afectar los fondos públicos. El ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, reaccionó, dijo que esto es un sainete político y que no existen investigaciones, que el presidente desconocía de aquello. Escuchemos lo que dijo. Son denuncias, hay que primero ir a la fiscalía, luego a los jueces, y una vez que los jueces establezcan que hay un delito, ver quién lo causó. Pero aquí lo que hay son rumores. No se puede poner a una república en una situación de inestabilidad por simples rumores que alguien le ha dicho a alguien y él ha contado a una tercera persona que pudo haber habido una incorrección. Pero por favor, ¿cuál es el delito? ¿Dónde está la sentencia para que se diga que el presidente de la República tiene algo que ver? Es lamentablemente un sainete. Y la Corte Constitucional admitió como causal del juicio político la de peculado, pero se trataría de un caso que data del 2018 y tiene relación con la corrupción en la empresa estatal Flopec. El exgerente de Flopec lo denunció en el 2022 sin que el presidente Lasso haya tomado acciones. De las 3 acusaciones que enfrentaba el presidente Guillermo Lasso, la Corte Constitucional ha reconocido una sola. Se ha caído la relacionada a los supuestos vínculos con el narcotráfico. Se cayó la de supuestos actos de corrupción en el sector eléctrico, pero ha sobrevivido el supuesto peculado en la estatal Flopec, un caso que data del 2018. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, expuso el tema que guarda relación con el arrendamiento de buques al consorcio Amazonas Tankers, caso en el que incluso la Contraloría General del Estado determinó el perjuicio de este contrato superior a los $6 millones. Que establece una responsabilidad en los contratos time charter, en particular en la tercera adenda, que es de responsabilidad del gobierno de Lenín Moreno. No obstante, hay un informe de la Comisión de Régimen Económico firmado en octubre del 2022 por legisladores del correísmo, socialcristianos y Mireya Pazmiño de Pachacútec. Esto podría ser un tiro en el pie en el intento de sostener el juicio político a Lasso. Los asambleístas resaltan en este documento supuestos beneficios del contrato de Flopec y Amazonas Tankers. Y además señala que este contrato de Amazonas Tankers le ha generado utilidades y una gran rentabilidad a Flopec. Entonces la pregunta es,
cómo es que le acusan al presidente Lasso de sostener contratos time charter que le han generado perjuicio al Estado y sin embargo la asambleísta Mireya Pazmiño le pide al presidente Lasso mantener esos contratos. Lo cierto es que en este histórico juicio político Lasso podría caer por una denuncia a la que poco caso se hizo en 2022. Pero Luque metió sus manos en Flopec y Estupiñán se lo advirtió al presidente tras ser separado del cargo en 2022. Y allí le cuenta que, una vez que exigimos a Amazonas Tankers Pool la finalización del acuerdo comercial o que mejore las condiciones contractuales que son desfavorables para Flopec, el presidente de EMCO, Hernán Luque, me pidió la renuncia y amenazó con mi destitución. Hay irregularidades, hay mala gestión de administraciones anteriores. Es el exgerente de Flopec, Johnny Estupiñán, quien en marzo del 2022 lo advirtió. Quizá para entonces, sin saber que esta carta podría hoy significar la salida de Lasso del poder. Y hay opiniones divididas entre juristas sobre la causal de presunto peculado que fue admitida por la Corte Constitucional con la que continúa el juicio político contra el presidente de la República. En la Corte Constitucional, la causal de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso, se redujo al presunto cometimiento de peculado, una vez que los cargos por concusión fueron dejados de lado. Un escenario previsible, dice el constitucionalista Aldrin Gómez. Yo creo que la tercera acusación era la más fuerte, la referente al peculado en Flopec. Naturalmente usted tiene algunos indicios ahí bastante importantes que la Corte pues ha determinado podrían subsumirse a la comisión de un delito de peculado y así lo ha dicho en su dictamen. Ahora bien, el caso por presunto peculado relacionado con contratos firmados en Flopec divide criterios. Para el penalista Pablo Encalada no hay razones suficientes para responsabilizar al presidente en este caso. Vamos al contrato, ¿no es cierto? ¿Qué se dice del contrato? No hay ni siquiera una investigación de fiscalía. ¿De dónde concluimos que se trata ya de un indicio de peculado? Gómez difiere y recuerda que la Contraloría emitió informes sobre las presuntas irregularidades detectadas en Flopec. Dentro de las pruebas que presentan en la acusación constitucional hay un oficio que le remite el señor Estupiñán al presidente de la República. Entonces, uno entiende que si el presidente de la República recibe un oficio referente pues al manejo de la empresa pública, en este caso Flopec, pues uno entiende que no pues se lo guarda en el cajón, en el último cajón del escritorio, ¿no? Estamos hablando de una empresa pública que maneja un recurso estratégico que según la Constitución y la ley depende directamente de la administración del Ejecutivo, en este caso el presidente de la República. En eso, dice Encalada, debe tomarse en cuenta que los informes de la Contraloría no establecen responsabilidades penales. Pero no recomienda la terminación, no impone multas, no hay sanciones administrativas, menos indicios de responsabilidad penal. Entonces es muy lejos, es demasiado arbitraria esta conclusión que hacen los asambleístas y que la Corte Constitucional compra. Pero ya está de igual manera advirtiendo irregularidades en estas contrataciones. Naturalmente el presidente hizo menos que caso omiso. Se trata de una decisión que aun cuando no se comparte, se ha dicho desde el gobierno, se respeta. El juicio político vuelve a la Asamblea y seguirá su curso, solo sobre la causal que ha sido admitida por la Corte Constitucional.